Que sopa gente, somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, Lucas 4, 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quieres empezar tú? No, dale, hermano. Yo quiero empezar y quiero detenerme en el punto donde Jesús dice, donde la lectura dice: todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de sus palabras, pero se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y quiero detenerme en este punto porque muchas veces cuando nosotros vamos creciendo, estamos siendo vistos por obviamente todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos más cercanos, nuestros vecinos. Y en el largo y en el caminar de nuestra vida a veces no tenemos como las mejores conductas. Ajá. Y más si no hemos como crecido en un ambiente Correcto, completamente cristiano Ajá. y de la buena conducta y todo esto. Sí. Entonces, cuando esto sucede, pienso como en que obviamente todas estas personas están viendo un comportamiento que tenemos. Y cuando llegamos a la vida en Cristo, a la vida de tratar de vivir la santidad, alcanzar, a empezar a vivir una vida llena de virtudes, de buen comportamiento, y queremos enseñarle a otros eso que estamos viviendo, lo primero que dicen es que no es este el que hacía tal cosa. Y cuando queremos enseñarle, como te decía, a otras personas, esto que ahora estamos viviendo, siempre sale ese: no es este el que hacía esto. Así como justo en el pasaje dice: no es el hijo de José. Ajá. Como, pues si nosotros lo conocemos, ajá, realmente nunca ha hecho nada extraordinario. ¿Por qué ahora que él viene y lee este libro de Isaías, él dice porque que... esa era una parte de la gente que estaba escuchando. Claro, entonces, generalmente eso es lo que hacemos, como no es este el que hacía esto, no es este el que se comportaba así, no es este el que hablaba así. O sea, tú te refieres como cuando uno tiene una vida normal de pecado y de repente se convierte y empieza a servir al Señor y la gente sale como y que este no era el que andaba borracho por ahí, o entonces, este no era el que... Ajá, claro, entonces creo que es importante porque... Y creo que es importante decir... Claro, porque te escuchan ahora predicar o enseñar, o tener una vida correcta. O subir contenido de Dios, así bien profundo, pero subir contenido, porque usualmente la gente sube contenido de Dios, pues... Claro. Pero empiezan de una vez como que esta no... Y de hecho ahorita yo voy a poner un ejemplo. Es que no sé si vamos a poner el mismo ejemplo, porque es justo lo que quizás está pasando ahora con el canal que tenemos. Ajá. Y con el Instagram, que la gente dice: usted habla de Dios pero está toda tatuada. Sí, como si uno hubiese una vida antes de Exactamente, ¿no? Porque obviamente si tú tienes una vida en Cristo y agradando y buscando la santidad, tú no te vas a preocupar por hacerte tatuajes, porque eso no es de lo que tú estás interesado. Exacto, tú estás buscando la santidad. Exactamente, entonces
realmente, yo creo que esto es lo que pasa cuando tú quieres como Disculpa, amor, enseñar. es que han habido muchos comentarios muy extraños referente a eso. Y Sí, creo que es puntual en el texto de hoy. Porque realmente es eso, como que... Hay una tipa que escribió como, y me parece también curioso, que dice como, preocúpate primero por tu testimonio. Algo así creo que escribió. Y me ajá. pareció muy chistoso porque tiene que ver básicamente con este texto. Claro, entonces realmente yo lo traigo a colación porque no deberíamos ser esos que dicen, no es este el que hacía, o no es este el hijo de José. Claro, porque ahora hay una vida diferente. Porque lo que Hay pasa es que, deseo de santidad. claro, lo que pasa es Hay que algo diferente. tú estás tratando de hacer las cosas correctas delante de Dios. Pero siempre hay alguien que dice, no es este el hijo de José. O sea, no es esta la que estaba toda tatuada por ahí. Hay cosas que Dios, que cuando tú llegas a Dios, Claro. Dios sana, Dios sana. Y yo creo que lo que deberíamos cuidarnos es de hacer un juicio sobre alguien que quiere, que ahorita mismo está luchando por tener santidad, por alcanzar una vida de virtud, por agradar a Dios, por Qué buen estar en ejemplo. gracia. Qué ¿Me buen ejemplo. entiendes? Y realmente esto era lo que quería traer porque Esa es la única meditación que iba a hacer, o iba a hacer otra. esa, pero va acompañada de del final del texto, porque ¿Quieres que está... intervenga yo No, déjame terminarla Dale. rapidito porque no es mucho, pero creo que lo que decía era que deberíamos cuidarnos de no ser ese que juzga al hermano, Ok. que antes tenía una vida y ahora se está literalmente esforzando Por por otro. tener una vida de Exacto. Por santidad agradar al y Señor. por una vida de virtud y por estar en gracia con Dios. Claro. Entonces, eso. Y lo otro que quería decir es que Jesús dice algo importante y dice, seguramente me dirán aquel refrán, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces nuestro primer obstáculo, nuestra primera piedra o las primeras personas que juzgan son las personas cercanas a nosotros. Porque voy a poner un ejemplo que ocurre mucho hoy en día. Hay una persona que tuvo una vida antes y que ahora está tratando de agradar a Dios, pero su familia, supongamos, un hombre o una mujer que está tratando de agradar a Dios, pero sus hijos están mal. Entonces utilizan ese, Claro. ese vínculo de ella con su hijo para decir, ocúpate de arreglar tu familia en vez de estar predicándoles a otros. Mm, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, a veces las personas como más cercanas, las que conocen nuestra intimidad, las que conocen nuestras debilidades, las A que veces son conocen, los primeros que saltan. son los primeros que dicen, Sí, sí. ¿por qué no y más cuando los quieres corregir, quizás, pues, porque dicen, ocúpate primero de lo tuyo, y cuando Claro. tú estés bien, entonces me vienes a predicar a mí. Y yo creo que ahí se trata es de la dureza de un corazón Sí, que no quiere aceptar a Dios. Porque al final, sí. amor, yo creo que esto es importante. Y yo creo que no deberíamos dejarnos caer o hacer sentir triste. Obviamente nos va a doler porque probablemente sea gente que nosotros queremos y amamos, pero hay que seguir. Hay que seguir esforzándose por esa vida que quieres agradar a Dios, por esa vida de virtud y por estar en gracia con el Señor. No Qué bueno, importa lo que amor. hiciste antes, si ya eres una nueva persona y realmente está demostrado de que eres una nueva criatura en Cristo, o sea, que Dios ha hecho algo nuevo en ti, entonces sigue adelante. Mm, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, ¿sabes? Yo nunca pasé por esa situación, pero sí conozco muchos casos, muchos casos. Gracias a Dios, la verdad que, pues, yo nunca pasé como por esa situación, pero yo sé que es bien difícil Es duro. cuando tu familia, tu propia familia ¿qué va si tú tal cosa? Son los primeros como la primera piedra, pues, lastimosamente. Pero sí, la verdad que es bueno que lo traigas porque es como que, ¿qué fue lo que le dijeron de Jesús? Este no es ¿No el es hijo. este el hijo de José? Bueno, amor, yo quiero hacer dos meditaciones. La primera, que es rapidísima, que es que cuando él desenrolla a Isaías, chévere que dice como que desenrolló. Me gusta que cuando él desenrolla dice, la profecía dice, porque me ha ungido para llevarlo a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos. Israel, una parte de Israel, o quizás una gran parte del pueblo de judío, estaba esperando un libertador. O sea, alguien que, yo siempre quizás pongo el ejemplo de Simón Bolívar, pero como un libertador, alguien que llegara
y los liberara del pueblo, de la opresión de los romanos, de algunas conductas que habían impuesto los fariseos, los escribas. Estaban esperando eso, como un libertador, un tipo, me imagino que un caballo, un camello, como sea, para liberarle al pueblo y una guerra. Y de hecho los celotes estaban esperando más, que ellos eran como los rebeldes, era la parte de rebelde. Estaban esperando un libertador, alguien Un guerrero. un guerrero, un rey David, que fuese como... Que tuviese trono exacto, entonces y ese era como... caballería y todo eso. Claro, ellos nunca, quizás dijo que la gran parte, pero no espiritualizó esto y dijo como, no, esto va a ser diferente. Ellos pensaban algo físico. Y me gusta porque yo me imagino que algunos cuando leían a al profeta Isaías, este texto decía que el Mesías iba a anunciar la liberación de los cautivos. Y yo me imagino la emoción de que venga ya porque nosotros queremos ser libres de la opresión romana y todo lo que estaban pasando. Pero, amor, cuando uno ya lee a Cristo y experimenta a Cristo, se da cuenta que la liberación de la que él habla es de la opresión del pecado. Claro. ¿Se imaginan la diferencia de que un judío pueda entender de que no era físicamente, sino que era liberarse del pecado? Liberarse del pecado, pues, básicamente. Entonces, yo quiero hacer esta corta meditación, amor, porque Cristo vino a muchas cosas. Cuando uno lee el Evangelio es un cúmulo de cosas. Pero una de ellas es a liberarnos del pecado. Porque de hecho por Adán entró el pecado a la tierra y por Cristo entra la gracia. Y es la que nos libera del pecado. Claro. O sea, en ese contexto, ¿no? Es importante entender, amor, que cualquier pecado que nosotros arrastremos, cualquiera, yo creo que es que a veces le quitamos el poder a Dios. Entender tú, yo y las personas que nos escuchan, cualquier pecado, amor, que nosotros tengamos, cualquier problema, cualquier conducta, Cristo vino a liberarnos de ese pecado. Por más pecado grande que sea, que tenga el mayor remordimiento del mundo en este momento, Cristo vino a liberarnos. Porque hay muchas personas que hoy en día arrastran pecados y se sienten cautivos de esos pecados, arrastran por años pecados que no confesaron. Porque creen que Cristo no se los puede perdonar. Exacto, como inconscientemente faltando al poder de Dios. Y esta profecía, amor, es para esas personas. Como decir, hermano, ese pecado que tú tienes, que tienes años arrastrándolo, Cristo vino a liberarte. A liberarte de ese cautiverio, perdón. Cristo vino a eso. Y me parece muy importante esto porque Jesús dice, esto se está viviendo ahora. O sea, esto se está cumpliendo, como yo vine a eso, sí. Yo soy ese. Entonces, que entendamos que no solo Dios viene a otras cosas, que también son muy importantes, pero importante en este texto, que Jesús vino a liberarnos del pecado. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dejarnos agarrar de la mano, así como, y me hago la imagen como aquel que está en una cárcel. Y tú tienes años en esa cárcel, en ese pecado. Y Jesús llega, te abre la puerta y te tiende la mano. Tu responsabilidad, mi amor, es solamente extenderle la mano a Jesús para que Él te saque de la cárcel. Qué lindo. Pero tienes que tener la responsabilidad de querer, por lo menos levantar la mano y de que el Señor te agarre la mano. Porque si no, Él puede estar ahí, como dice el libro del Apocalipsis, que Él es un caballero, que Él está tocando la puerta para ver quién abre. Entonces, Él básicamente aquí, en esta idea que yo tengo, pues en esta idea que yo tengo de que cómo libera el Señor, tú estás dentro de la cárcel y Él abre la reja y te tiende la mano. Ven que te voy a sacar, te voy a liberar. Entonces queda en cada uno poder tener la responsabilidad de levantar la manito y que Jesús lo agarre y lo libere de esa esclavitud que ha vivido por muchos años o por poco, pero básicamente en eso, mi amor. Qué lindo, me encanta porque creo que diste un punto, a veces creemos de que nuestro pecado es mucho más grande de lo que el Señor puede perdonar. Claro. Por desconocimiento. Sí, y también quizás por culpabilidad, porque al final eso es lo que hace Satanás. Primero te tienta, tú caes en el pecado y luego te culpa. Dice, eres un miserable, eres un desgraciado.
Eso. ¿Otra cosita ibas a mencionar? No, ya. Ah, bueno, para finalizar, amor, para finalizar. El texto dice, a ver, ¿dónde está? ¿No es este el hijo de José? Mi amor. Esta frase en el Evangelio está como 4 veces. Por ahí creo que como 4 o 3 veces. O 5, no sé. Por Menos de ahí. 5, Ajá. menos de 5. Como menospreciando, como, este no es, como, El hijo del ajá, carpintero. ¿qué le pasa? Este no es, ¿qué está haciéndose como que él, que hoy se cumple eso en él? Este no es el hijo de José. Pero dice aquí la palabra, disculpa, que ellos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de sus palabras. Ujú. O sea, que estaban sorprendidos de que fuese el hijo de José y Sí, tuviese esa sí, sí. capacidad. Sí, sí, de hecho, a eso voy. O sea, hay un reconocimiento de él. Leve, leve. No lo están reconociendo como Dios, pero hay un reconocimiento como el man tiene nivel, tiene buena palabra, explica bien, es de los buenos, hemos visto que ha hecho milagros. Y de repente el tipo dice que esa palabra se cumple en él, o sea, que él es el que va a liberar al pueblo. Entonces ellos como que, no, 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 no. Este no es el hijo de José. O sea, no importa todo, este es el hijo de José. ¿Cómo el que él va, como que ese es el hijo del carpintero? ¿Cómo que él va a liberarnos? A esto voy con la meditación, amor, rápido para terminar. Hay personas, amor, y a mí me ha pasado, y esto lo digo porque a mí me ha pasado, muchas veces. Consciente o inconscientemente me ha pasado muchas veces. Tengo el mismo comportamiento de esos judíos. Y hay personas que también tienen ese mismo comportamiento, que es ese Jesús, ese es el que dio la vida en la cruz, ahora 2000 años después, ¿no? Ese fue el que dio la vida en la cruz, ese fue el que abrió el cielo para los pecadores, ese fue el que hizo los milagros, ese fue el que instituyó la iglesia, ese fue el todo. Pero cuando yo estoy pasando una situación difícil, se pierde ese norte y le quito el mérito a Cristo y simplemente ahora lo reconozco como, ese es solamente el hijo de José. Wow. Y yo creo que es para que entendamos, amor, que ese hijo de José es el Dios encarnado. O sea, es el que ordenó el mar, los árboles, el que hizo los árboles, el que hizo la ciencia. Ese hijo de José. O sea, creo que nosotros debemos entender, amor. No solo que ese fue Jesús, el que... No, todo eso chévere. Pero ese también. Porque hay veces como que una Porque lo que parte... pasa es que creemos Ujú. que cuando le decimos, este no es el hijo de José, es menos que decir, este es Dios. Pero es Exacto. exactamente la misma persona. Exacto. Eso mismo es lo que voy. O sea, que se nos olvida que ese también, ese hijo de José, que Es José lo Dios, crió, que le enseñó a caminar, es que Dios. José le enseñó a cortar la madera. Bueno, ese es Dios. Ese fue el que hizo que todos los cálculos físicos y matemáticos que hay, él fue el que ordenó todo eso. Ese fue el que hizo el mundo. Ese es también, ese es el que se encarnó en María. Ese es Dios. Entonces, a veces cuando estamos pasando por momentos bien difíciles, amor, se nos olvida e inconscientemente ya deja de ser el Dios poderoso para ser el hijo de José. ¿Me entiendes? Como Sí, ya claro, lo claro, humanizamos y le quitamos la parte divina. Lo claro. humanizamos y decimos, no, no, ese es el hijo de José. Pero se nos olvida que ese hijo de José es el Dios encarnado. Me Ese es el encanta. que nos puede ayudar. Y yo te lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces cuando tengo alguna situación que Satanás sabe, me da como, me juega una mala pasada en el entendimiento y mi cerebro se va por otra ruta y a veces como que chuzo, el Dios poderoso, pero no me ha ayudado a mí en Ujú. ningún ámbito Claro, ni en nada, pero claro. se nos olvida que ese que está allí es el Dios poderoso. Y yo creo que nosotros tenemos que terminar de entender, amor, que el hijo de María, el hijo de José, Es Dios. es el Dios encarnado. Y que cualquier situación que nosotros tengamos, Él puede venir a atendernos. Me encanta. Me Amén. encanta porque nunca lo había visto así, ¿sabes? Pero me encanta.